mucho el repertorio, hermanos, pero vamos a ver un tema. Vamos a ver, hermanos. Dice, si me alegro, el tema va a ser, si me alegro, Dios me castigará. Vamos a ver. El tema va a ser así. Vamos a ver. Dice, si me alegro de mis enemigos, Dios no le agradará. Vamos a ver. Nuestro Padre nos enseña pues así, mediante las Escrituras, cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, ¿no? Día a día, para que ese espíritu que hemos traído pues del mundo cuando éramos, ¿no? Cuando no conocimos la ley, y entonces ese espíritu ya no tiene que estar con nosotros. Entonces ahora, hermanos, ahora ya estamos en el camino de Dios, ya estamos para que nosotros busquemos la vida eterna, porque aquí es el camino. Afuera, cuando estábamos, pues afuera no conocíamos este camino, pero aquí tenemos la oportunidad de estar con el Padre y para buscar nuestra vida eterna. Bien, dice, si me alegro de mis enemigos, a Dios no le agradará. Como primer texto va a ser libro de Job 31, 29 y 30. ¿Qué nos dice el Señor? Libro de Job, capítulo 31, 29 y 30. Y 30, dice el Señor. Vamos a ver. Dice, si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, dice el Señor, y me regocijé cuando le halló el mal, 30, que ni aún entregué al pecado mi paladar, pidiendo maldición para su alma. Hermanos, hermanas, ya no debemos hacer como antes, pues que no aborrecíamos, teníamos envidia de la persona cuando no conocíamos la ley de Dios. Así andábamos, ¿ve? Pero gracias al Padre nos ha sacado de esa inmundicia, de ese pecado que hemos vivido, no queriendo a nuestro prójimo, ¿ve? Sino aborreciéndolo. Entonces Dios nos dice así bien claro en la Escritura, nos dice que no me alegre, dice, del quebrantamiento del que me aborrece, del que me aborrecía, ¿ves? Entonces Dios, cuando ya tenemos la ley de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios, entonces nosotros tenemos que andar en amor. Ya no podemos ya estar aborreciendo, como dice un ejemplo. Por ejemplo, si un hermano que trabaja con una hermana que no es israelita, en un mercado, trabaja la hermana, o el hermano, y el hermano va tarde a su centro de trabajo. Entonces, la hermana que no es israelita le dice, hermano, no, el hermano le pregunta, hermana, ya llegué, por favor, ¿puede arrimarse un poquito más allá? ¿No? Ya llegué a trabajar. Y la hermana le contesta mal, le contesta y le dice, ¿no? Y el hermano igual, como no está fundamentado ya, se retiró, ¿no? Viene cuando quiere, ¿no? Alaba cuando él quiere. Entonces ya no tiene esa fuerza de temor a Dios. Entonces, ¿qué hace el hermano? Le contesta y ahí empiezan a pelearse. Y entonces un nuevo que estaba viniendo recién a conocer a Dios, a conocer este camino que Dios nos ha llamado a todos, entonces el nuevo, ¿qué hace? Lo ve y le dice, pero si el hermano conoce la ley, ¿cómo está discutiendo con este hermano? Entonces ya no voy a esa iglesia. Así no dice. Entonces, ¿qué hizo? En las Escrituras lo va a decir. Libro de Jeremías 17:5. ¿Qué hizo el hermano nuevo? Que vio esa pelea, porque el maestro decía, el maligno entra por mirar, por escuchar, por hablar. Entonces, ¿qué dice Jeremías 17:5? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué cosa ha hecho el nuevo, hermanos? Sacó lo que estaba recién recibiendo los mandamientos de su corazón. Al ver ese problema del hermano israelita con otra hermana que no es israelita,
sacó la palabra de Dios. Así se retiró de la iglesia. ¿Ve? Por eso. Pero ¿qué pasa ahí, hermanos? ¿Quién va a pagar esa alma? El hermano. El hermano que ha hecho problema en ese problema, en ese entonces. Entonces, el hermano va a llevar culpa por esa alma que se ha retirado. ¿Ve? Así, hermano. Por eso nosotros ya tenemos que cambiar. Ya no debemos ser pleitistas, no tenemos que ser no aborrecer a nadie. Ya no, hermanos, ni escandalosos. Eso no, claro, con nosotros vamos, Dios nos va a decir, ¿qué has hecho con esa alma? ¿Dónde está? ¿Ve? Nos va a pedir cuentas. ¿Ve? Por eso nos enseña así las escrituras. Vamos a ir con el segundo texto. Dice, en Proverbios 17:5, Proverbios 17:5, nos dice el Señor. ¿Qué nos dice el Señor? Proverbios 17:5. Vamos a ver, hermanos, ¿qué nos dice la escritura? Por eso tenemos que ir a Dios, no al hombre, porque el hombre enseñó de acuerdo a su costumbre. Dios nos enseña a través de las escrituras. Dice 17:5. Ajá. Y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. Amén, aleluya. ¿Ves? El Proverbio capítulo 17, verso 5 dice la escritura: el que se burla de los pobres insulta a su creador. El que se alegra de la desgracia ajena no quedará sin castigo. Amén, aleluya. Muy bien. Entonces Dios nos dice que no seamos ya como antes hemos vivido, ¿no? Con la inmundicia, que es el pelandero, mi Dios. Ya no, ya tenemos el Espíritu que nos está mirando todos los caminos que nosotros hacemos, todo, porque el Espíritu está presente, ¿no? Como dice en 1 Tesalonicenses 4:8, el tercer testigo nos da a Dios que estemos con Él todo el tiempo. Como vamos a ver qué dice el texto de 1 Tesalonicenses 4:8. Él está mirando todo nuestro camino. Él nos está observando todo. 1 Tesalonicenses 4:8. ¿Qué nos dice el Señor? Tesalonicenses 4:8. Dice el Señor. 4:8 nos dice, así que menosprecia, no menosprecia a hombres, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Amén, aleluya. Ve, hermanos, clarito nos dice la escritura. Así que el que menosprecia a hombre, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no cambiamos, ¿no? Si no hacemos que toda la cosa que hemos aprendido afuera antes de llegar a su pueblo de Dios, entonces si nosotros traemos todas esas costumbres, entonces aquí estamos menospreciando a Dios. Porque Él nos ha dado su Espíritu para estar en amor, no para estar en envidia, en pleito, no es así. Entonces nosotros mismos vamos a ver ese pecado. Por eso Dios nos dice bien claro. Dice, el que escarnece al pobre afrenta a su Señor, o sea, a nuestro Creador. Y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. ¿Ve? Si nosotros nos alegramos del hermano o hermana que le ha pasado algo, ¿no? Como tenemos problemas con ese hermano, le tenemos envidia, entonces si nos alegramos, Dios lo va a dejar de castigarlo y contra nosotros se va a venir. Así está escrito, hermanos. Eso está. Vamos a ver. Sigamos avanzando. Proverbios 24:17. Proverbios 24:17. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Proverbios 24:17. Acá dice. Más claro también lo va a hablar, hermanos. Cuando cayere tu enemigo, no te alegres, o sea, no te huelgues, no te alegres. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. ¿Ve? ¿Cómo nos enseña Dios, hermanos? No debemos alegrarnos de nadie. Ya no estamos pues afuera, ya que vivimos sin la ley de Dios, sin la exhortación, sin la corrección. Ya estamos aquí en su pueblo del Señor y aquí es diferente ya. Nuestra conducta, nuestro quehacer es diferente. Ya no es como estábamos afuera, hermanos. Entonces por eso nos dice, no te alegres, no te alegres. ¿Ve? Sigamos. También nos va a decir
en el libro de Abdías, capítulo 12. Ahora Abdías, capítulo 12. No tiene versículo. Abdías. Abdías. Está antes de Jonás. Libro de Abdías, capítulo 12. Dice el Señor: pues no debiste tú estar mirando. Dice, ve cómo nos enseña Dios, mire, a través de la escritura. Mire lo que dice, hermanos. Pues no debiste, nos dice a nosotros, tú estar mirando en el día de tu hermano, el día en que fue extrañado. ¿Ve? No te habías de haber alegrado, ¿ve? De los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni habías de ensanchar tu boca el día de la angustia. Mis hermanos, ¿cómo nos enseña Dios? No debemos alegrar de nadie, hermanos. Cuando Dios ya da un castigo como lo que está pasando ahora, ya esto es juicio de Dios, pero la gente todavía no entiende. Este es juicio de Dios. Entonces solamente nosotros tenemos que pedir misericordia, orar por los hermanos, por lo que Dios va a hacer. Ya está preparado el tercer juicio para hacernos daño. Por eso vienen todos estos castigos, vienen enfermedades, ¿no? Vienen muchas cosas, como vientos torrenciales, todo está viniendo. ¿Por qué? Porque es de parte de Dios, pero la gente no entiende. La gente solamente se dedica a su profesión, ¿no? Y a lo que ellos hacen. ¿Ve? No hay temor a Dios. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver, sigamos. Libro de Salmos 89, 31 al 33. Vamos a ver. Salmos 89, 31, a ver, 32. Amén. Entonces visitaré con varas su rebelión ¿Ya ve? y con azotes sus iniquidades. Amén. ¿Por qué dice eso, hermanos? Que si nos apartamos, o sea, del temor de Dios, de la obediencia que nos enseña a través del mandamiento, entonces, ¿qué dice ahora en Números 15, 31? Si nos apartamos, dice acá en Salmo, dice, si nos apartamos, ¿no? De profanar sus mandamientos, de no guardar sus mandamientos, entonces Dios visitará con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. ¿Y qué está haciendo Dios ahora? Nos ha dejado 2023 años, ¿no? Toda la humanidad hemos sido rebeldes, hemos sido a todo lo malo. Por eso Dios se acordó de esta generación hacer el juicio. Por eso estamos acá. Ahora, ¿qué nos dice Números 15, 31? Ahí más claro va a hablar. Números 15, 31. Más claro, hermanos. ¿Ya veis, hermanos? Libro de Números, capítulo 15, versículo 31. 31. Si desprecia la palabra de Yahvé y viola su mandamiento, tendrá que ser eliminado, llevando consigo el peso de su pecado. Amén. Amén. Eso nos está diciendo directamente a nosotros ya, ahora que entendemos ya este camino de Dios, que es el mandamiento, ¿no? Que es la corrección del Padre. Entonces ya nos está hablando a nosotros también. Si nosotros nos alejamos de seguir a Dios, de seguir sus mandamientos, entonces nos enfermamos, nuestros hijos también padecen, ¿no? Alguna cosa les pasa, o a nosotros ya nuestro negocio no nos va bien, porque ya no estamos andando con el temor de Dios y no estamos haciendo nuestra costumbre, nos alejamos. Es lo que ha pasado en esta generación. El hombre se olvidó de seguir a Dios, por eso vienen todas estas enfermedades, por eso vienen todos estos juicios que van a llegar. Por eso estamos presentes, para que así conozcan la salvación que Dios manda para esta generación, que eso era solamente seguir sus mandamientos, nada más. Y esto tenemos que predicar a todos mis hermanos y hermanas, para que ellos conozcan que este es juicio de Dios. Ya Dios ya está mandando su juicio, porque nosotros hemos vuelto a pecado, como
nuestros padres, ¿no? Tiempo atrás, ellos hicieron pecado también. Dejaron la ley, por eso vinieron pecados. Ahora, dejamos la ley 2023 años después de que Jesús vino, ¿no? Como dice San Juan 8:21, Jesús dice: yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. Está hablando para estos tiempos. Ya no iba a haber quien nos predique el mandamiento de Dios. 2023 años ha pasado, ¿no? Mucha gente que no conoce todavía, ¿no? Pero el Señor es el maestro Siquila Tacusimonal, que fue enviado por nuestro Padre. Él empezó la obra de 1958. Se está predicando el mandamiento. Ya han pasado, ¿cuánto? 66 años. Si el primer juicio era 120 años con Noé, y el segundo juicio ya bajó. ¿A cuánto? 80 años. ¿Cuánto bajó? 40 años. Ahora tercer juicio, ya estamos 66 años. ¿Y llegaremos a 80? No creo, porque ya el maestro habló, esto se va a poner más peligroso. A partir de 2000 va a cambiar todo. Y no estamos viendo las señales que han habido 5 o 6 presidentes que han sido cambiados. Y él dijo bien claro, no va a haber quien gobierne. Se va a cambiar 5 o muchos presidentes van a sacar a uno, van a poner a otro. Eso es lo que, y se ha cumplido. Y la enfermedad que iba a venir, también, eso también estaba en Jeremías, estaba escrito esta enfermedad de la peste, de la pandemia. ¿Ve? Eso. Ahora va a venir del calor. Y una hermana me dijo bien claro, háblales a tus hermanos, tú que sales a predicar, hermano, va a venir otra plaga, va a ser más fuerte que la primera, así que se preparen los hermanos. Por eso, hermanos, tienen que estar acá en la iglesia pidiendo por su familia, que no les pase nada. No falten, ya estén siempre con el Señor. Ya es hora del juicio que va a empezar, hermanos. Entonces tenemos que estar presentes, ¿no? Con el Señor siempre. Bien. Dice el Señor, en el libro de Mateo 5:44, San Mateo 5:44. ¿Qué nos dice el Señor? Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Amén, aleluya. ¿Ves? Bien, vamos a leer. ¿Qué dice la escritura? Mateo 5:44. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Está hablando de plural, no habla de singular. A enemigos está hablando. Está hablando de plural, ¿ya? ¿Qué más dice? Bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen. En plural lo que está hablando, ¿no? En el 44 dice, amad a vuestros enemigos. Está hablando a las personas. Porque si vayamos al 5:43, ahí dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, y está hablando uno, y aborrecerás a tu enemigo. Está hablando de uno. ¿Quién es tu enemigo? El diablo es nuestro enemigo. No está hablando de las gentes. El segundo texto, 44, habla de los enemigos, o sea, de nosotros, de las gentes. Porque siempre nos aborrecen o no nos aborrecen. Siempre hay personas que nos envidian. A eso está hablando. Que lo amemos a ellos. El enemigo es solamente uno, es el diablo. A él tienes que aborrecer. No hacerle caso a él. Eso es lo que está hablando, hermanos. Por eso tenemos nosotros la santa ley para que nos instruya todos los días de nuestra vida, para que Él nos guíe, hermanos. Eso era todo para no caer en tentación de estar como antes hemos vivido cuando estamos en el mundo, ¿no? Hemos tenido todas las cosas, pues, negativas, ¿no? Vamos a ver ahora con Salmos 35, 15 y 19. Libro de Salmos, capítulo 35, 15 y 19. Vamos a ver, hermanos, ¿qué nos dice la escritura? 15 y 19, dice, pero ellos se alegraron, dice, en mi adversidad, dice, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntáronse contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía, dice.
despedazábanme y no cesaban. 19. No se alegren de mí mis enemigos injustos, ni los que me aborrecen. Sin causa hagan del ojo. ¿Ve, hermanos, hermanas? Bien claro la Escritura nos está diciendo que no nos alejemos también, ¿no? Si Dios, Él es el defensor, si nosotros guardamos su mandamiento, Él nos va a defender de todo problema que vamos a pasar, de todas esas tribulaciones que vivimos ahora, ¿no? Entonces Dios mismo, Él va a actuar, Él nos va a defender, Él no va a dejar que caigamos, sino Él va a estar con nosotros siempre defendiendo si tenemos un problema fuerte. Por ejemplo, pasó un problema de una hermana que se congregó. Ella, pues, me encontré en la tienda donde venden, ¿no? Las túnicas allá en Lima. Me encontré y me dijo, hermano, me contó su testimonio. Me dijo, hermano, yo hace años, antes de llegar al pueblo, tuve como 3 o 4 bancos, creo dijo, o 3 o 4, que todos eran embargo, ya tenía embargo, pero ella todavía no se llegaba, pero le habían hablado del pueblo de Dios, le habían hablado. Entonces ella fue, dice, con todos sus juicios al mandamiento. Cuando llegó a Cieneguías, ella dice que los tiró todos sus juicios que tenía ahí en el suelo, delante del mandamiento, y lloró por su juicio que tenía. Esto me hace, Señor, con este banco tengo ya embargo, este otro embargo. Entonces el Señor mismo, pues seguramente la hermana, pues pasó los días, al día siguiente creo que entonces el banco le llamó para una entrevista, y de ahí empezó a arreglar su problema. ¿Quién hizo todo? El Señor hizo, nuestro Padre hizo eso, porque ya la hermana ya estaba perdido su caso, ya le iban a embargar, dice ella, y entendió, de ahí se congregó, ya ella venía con sus justicias, hacía la justicia siempre, porque también le habían hablado de la justicia que tiene que presentar, eso sí. Entonces Dios mismo le hizo ganar, porque aquí la gente, pues el mundo no te va a hacer ganar, el juez no te va a hacer ganar. Ya sabemos por qué camino están andando ellos también, ¿ves? O sea, la cosa material, la cosa humana no va a poder, hermanos. Así es, hermano. Vamos a ver otro texto, Efesios 4, 26, 27. Libro de Efesios 4, 26 y 27. Vamos a ver qué nos dice el Señor. A ver, libro de Efesios 4, 26 y 27. Dice: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua. Perdón, ese es el 5, el 4 estamos, el 4, 26, 27, ahí está. Dice, Efesios 4, 26 y 27, dice el Señor: airaos, y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27, y deis lugar al diablo. El maestro Ezequiel le explicaba esta forma, de este texto decía, bien claro: airaos, dice, airaos y no pequéis, ¿no? Lo que estaba diciendo el Señor, no le des lugar al diablo, porque el diablo se entra en ti, te hace enojar, te haces airar, te haces hacer envidia con alguien, ¿no? Le tienes cólera a alguien. Entonces eso es lo que dice el Señor. El maestro Ezequiel le enseñaba así, decía: aírate, pero no peques. Así decía, no peques. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor? Que no le des lugar que entre al diablo en ti, porque si no, si entra, entonces ya estás en otro camino, pues. Mientes, ¿no? Peleas, ¿no? Le insultas. Entonces, eso es lo que estaba diciendo el Señor, el maestro Ezequiel. Eso decía. ¿Qué más dice? Y no, dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Quién es el sol? Dios, pues, hermanos. Si nosotros estamos pecando, estamos airando, Dios nos va a castigar. Eso es lo que está hablando. Entonces, Él, por eso nos decía también, el 27 dice: ni deis lugar al diablo. O sea, no le des lugar a esos espíritus inmundos que Dios nos ha sacado mediante el mandamiento, está ahí. Él nos ha ido ese espíritu inmundo, esa ira, toda esa cólera que tenemos dentro,
no se ha ido, hermanos. ¿Dónde dice que no se ha ido? En 1 de Pedro, capítulo 3, 21. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver si se ha ido los animales que ya conocemos el mandamiento. A ver si se ha ido. ¿Esos animales han salido o están todavía ahí? Vamos a ver. Libro 1 de Pedro, Nuevo Testamento, 3:21. A la figura de la cual, dice el Señor, el bautismo que ahora corresponde, nos salva. ¿Qué bautismo hemos recibido, hermanos, para que nos seamos salvos? Para tener vida. ¿Cuál es el bautismo que hemos tenido? Es el mandamiento, pues, hermano. Como dice Hechos 2:41. Donde está el mandamiento, ahí está el bautizo de Dios. Eso dice Hechos 2:41, hermanos. ¿Ya? Entonces dice, por el bautismo dice a la figura en la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva. ¿Ves? Ahora viene entre paréntesis. Entre paréntesis viene lo que le estamos hablando, hermano. Entre paréntesis. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, dice el Señor. ¿Ves? Sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice Dios, hermanos? Bien claro está diciendo, no quita esas inmundicias que hemos tenido, esos 7 espíritus, ¿no? De la ira, de la envidia, de la glotonería, de todos esos espíritus. Eso no se han ido, están con nosotros. Pero ¿quién lo está atajando? ¿Quién es como un muro? El mandamiento es un muro. Ahí está, delante. Entonces, de una buena conciencia, ¿no? Dice, por eso tienen que estar ustedes con el mandamiento siempre en todo lugar donde ustedes trabajan, ustedes van o vienen. En todo momento, los 7 días, tienen que estar pidiendo al Señor que los proteja. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Por eso, hermanos, bien claro, Dios dice, si tú te alejas del mandamiento, ahí recién salen esos espíritus malignos. Ya empiezas a irar, empiezas a aborrecer a tu hermano, empiezas a discutir, empiezas a engañarle, le haces promesa falsa, le dices, sí, mañana vengo, te cancelo, si le tienes deuda, no le pagas, ¿ves? Así empieza a venir ya el maligno, empieza a salir, porque ya se apartó de Dios, ¿ves? Eso es lo que está diciendo, ¿ves, hermanos? Sigamos entonces, vamos a ver otro texto. ¿Qué dice el Señor? El libro de Salmos 37:13. Salmos 37:13. Libro de Salmos 37:13. A ver, hermanos. A ver, Salmos 37:13. Dice el Señor. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 13, dice: el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Ajá, ahí está. ¿Ves, hermanos? Por eso no hay que reírse de alguien, de sus enemigos. No hay que reírse, porque ya no estamos en ese camino de envidiar, ¿no? Envidiar a alguien. O si le pasó algo, le pasa algo a nuestros enemigos, ¿no? Si le pasa algo, entonces nosotros no vamos a reírnos de lo que le pasa a él, al hermano, sino pedirle al Señor que le dé otra oportunidad, aunque sean nuestros enemigos. ¿Ve? Por eso dice bien claro, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. ¿Ve? Entonces, si nosotros nos apartamos, ¿no? del amor de Dios, de la corrección, entonces también Dios va a ir contra nosotros. Eso es lo que está hablando, hermano. Y gracias a Dios nos deja las escrituras para que nosotros volvamos al camino de Dios. Quizás nosotros nos hemos alejado, ¿no? Por tantos motivos, pero ya es hora ya de ordenar, porque ya está cerca el tercer juicio, ¿ya? Entonces, solamente Dios nos va a salvar. Él es el único que nos va a salvar. No va a salvar aunque cambie de sistema, aunque cambien tantas cosas que quieran hacer ellos, no le va a cambiar, porque Dios lo va a destruir. Porque nosotros no estamos buscando la salvación, sino estamos buscando la avaricia, la vanidad, todo estamos buscando eso. Por eso es que viene este castigo, porque no le buscamos a Dios. Y eso va a pasar. ¿Por qué? Eso para nosotros. En el libro de Apocalipsis, ¿qué nos dice? Como un ejemplo va. El libro de Apocalipsis 16, 8 y 9. Dice bien claro, hermanos. Para nosotros los israelitas, dice:
Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Ve? Va a llegar ese tiempo, ya estamos cerca. 9. Y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron. Ahí está la pregunta. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Por qué se va a poner el hombre así, hermanos, en esos tiempos? ¿Por qué? Porque nosotros no salimos a predicar, no salimos a anunciar que Dios está mandando esto, para que ellos, cuando llegue el tiempo, ellos se arrodillen, pidan, clamen a Dios. Es así, hermanos. Por eso nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que van a morir ellos. Y por eso tenemos que salir a predicar, a anunciar, para que ellos conozcan. Cuando llegue el momento, ahí se den cuenta lo que está haciendo Dios. ¿Ves? Eso es, hermanos. No hay otro camino, hermanos, sino salir a anunciar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Salmos 4:4. Libro de Salmos ahora. Salmos 4:4. Vamos a leer. Libro de Salmos 4:4. En el libro de Salmos, capítulo 4, versículo 4, dice: temblad y no pequéis, conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y de insistir. Amén. Dice Salmos 4:4. Temblad y no pequéis. ¿Ves? Otra vez nos dice el Señor, no peques, sí.